¿Empezamos? ¿Sí? ¿Estamos? Venga, pues vamos con el primer podcast de Nadie se queda atrás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos cuándo nos escuchas, pero nos encanta que nos escuches. Esto es Nadie se queda atrás, un podcast de AMIA donde no hay límites, solo sueños. AMIA presenta Nadie se queda atrás, un podcast en el que no existen los límites, solo los sueños. Y como los verdaderos protagonistas son otros, os presento a mis compañeros de micrófonos. Hoy tenemos a Steffi en la parte técnica y a Mario y a Teo, compañeros de AMIA. Ellos son quienes van a llevar el peso de esto que escuchan. Estamos muy contentos de empezar este proyecto, que esperamos tenga muy buena acogida. Y sin más, todo tuyo. Emilio Sáez nació en un pueblo de Almería en 1969 y su carrera ha estado llena de muchísimas vivencias y aventuras. Ha ejercido la docencia. Ha formado parte de las directivas de diferentes entidades y colectivos empresariales y la discapacidad. Por ejemplo, fue secretario de organización de CONCEF España y presidente de CONCEF en Castilla-La Mancha, vicepresidente de CERMI España y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual y también presidente de AMIAD hasta 2008. También ligado al PSOE, ha sido concejal del Ayuntamiento de Albacete y más tarde alcalde y actualmente es diputado en el Congreso, donde defendió la reforma del artículo 49 de la Constitución, que fue aprobada por una amplia mayoría de las dos cámaras. En su carrera como deportista jugó en las filas del BSR AMIAD Albacete y como paralímpico llegó a ser campeón de España de natación y subcampeón del mundo del atletismo en silla de ruedas. Desde abril de 2024 ha vuelto a ponerse al frente a AMIAD, encargándose del legado que nos dejó la eterna Encarnación Rodríguez. Bueno, pues bienvenido, Emilio. Agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos a empezar ya con las preguntas, ¿vale? Si te parece. Ok. Vale, primera pregunta. ¿Quién es Emilio Sáez? Bueno, yo es una persona que no la tenía fácil en la vida, la verdad, porque cuando naces con una situación enorme debido a un estado y te quedas como en la polio, pues tanto esquemas, ¿no? Pero como tampoco están los esquemas de mucha gente que sufre capacidad de sobrevenida o de nacimiento, y eso ha hecho que a lo largo de mi vida haya practicado mucho deporte, me ha permitido conocer a mucha gente. El deporte ha sido una parte fundamental en tu vida. ¿Qué ha supuesto para ti? Sobre todo, sentirme capaz de ver que, aunque en mi etapa deportiva había todavía muchos déficits desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de las técnicas, desde el punto de apoyo económico, y teníamos mucha ilusión y eso superaba todo lo demás. Un deportista es deportista, tenga o no tenga discapacidad, y por tanto lo que tiene que reconocerlo es el esfuerzo que cada uno hace y el tiempo que tiene que dedicar para conseguir logros, ¿no? Ser subcampeón del mundo no es algo fácil, tengas o no discapacidad. Las horas que le tiran al deporte pues se tienen que ver recompensadas, tengas o no discapacidad, ¿no? Entonces eso ha sido las máximas que siempre hemos dado desde el colectivo, que muchas ciudades de todo esto me ha permitido conocer a muchos deportistas y bueno, pues es lo que te hace que te superes a ti mismo, ¿no? ¿Puedes contar un poco acerca de la experiencia paralímpica? Bueno, fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque Barcelona 92 fue la eclosión en España, junto con la Expo 92, de visualizar un país moderno que salió de una dictadura, un país en el que bueno, pues todo el mundo tenía ganas de que se positiva de España, capacidad que venía de unas para y bueno, pues desde Barcelona hacia acá he visto cómo se ha mejorado mucho. Entonces, para mí, ver la cantidad de voluntarios que había en la Olimpiada, casi 3.000 voluntarios, volcó toda una ciudad como la ciudad de Barcelona por el inclusivo, y bueno, pues vivir durante
cerca de un mes con tantos atletas, no solo españoles, sino del mundo. Bueno, pues fue una experiencia magnífica. Yo recuerdo la primera vez que me pidieron autógrafo, que fue en Barcelona 92, y no te lo podías ni creer que estuvo chavales y qué deporte practica. Bueno, pues yo hago atletismo en silla de ruedas. Gracias. Bien, todos sabemos que Barcelona 92 es docente, pero ahora toca hablar y la otra pregunta es de tu carrera como docente. ¿Dónde fuiste profesor y si volverías a ser docente? Dar formación a alumnos con necesidades, pues era algo que me satisfactoriamente. Entonces, bueno, fue una etapa muy bonita, en la cual recuerdo y no me importaría volver a ella. Cuando eras joven te trasladaste de Almería a Albacete. ¿Eso supuso un gran cambio decisivo en tu vida? Bueno, en mi vida y en la de toda mi familia, ¿no? Porque es cierto que yo me desplacé con talento a Albacete, permitió estudiar una carrera. Conocí a mi actual mujer, y mis hijos son de Albacete, y el haber podido dirigir esta ciudad, la alcaldía, pues es algo que, bueno, me faltarán años para poder agradecerle a la ciudad todo lo que Albacete me ha dado, ¿no? Fuiste parte fundamental en la creación de AMIAP. ¿Cómo nació la entidad? Nos juntamos baloncesto en silla de ruedas, por eso el baloncesto en silla de ruedas sigue siendo una seña de identidad en la entidad, aunque hoy ya practicamos muchos deportes. Nació así, entonces deportiva 90 nos dimos cuenta de que era muy difícil que las personas con discapacidad accedieran a un puesto de trabajo y valoramos la propia asociación crear empleo para dar trabajo a gente dando clases, y por tanto la asociación pero estaba en el mundo de la enseñanza, pero el resto de compañeros que empezaron en el deporte pues se incorporaron también a trabajar en la asociación, y a creciendo hasta hoy, que casi tenemos 2.000 trabajadores, y es uno de los mayores orgullos que podemos tener como asociación. ¿Cómo contribuye, Emilio, AMIAB a la inserción de personas con discapacidad? Muchísimo, más de lo que nos podemos imaginar. Yo que he sido alcalde, cuando me han puesto encima de la mesa proyectos industriales, si les pones un alfombra, ¿no? Pues AMIAB, que es una entidad que hay muy pocas, por supuesto en Castilla-La Mancha, y que de tanto trabajo a gente con discapacidad, que si no, muy probablemente estaría en el desempleo o estaría cobrando una pensión no contributiva, con lo que eso conlleva de carga fiscal a las arcas del Estado. Pues, sin embargo, hacemos activa la gente y de exigencia en cada uno de los productos y servicios en los que trabajamos. Hicimos personas que lo que hicimos fue, oye, vamos a lanzar este proyecto, se han ido formando año tras año, y eso ha permitido que tengamos una trazabilidad y una profesionalidad muy buena. ¿En qué consiste exactamente la discapacidad? La discapacidad puede tener una mayor o menor afección en lo interno, en lo emocional, en lo cognitivo y en lo personal, pero sobre tu manera de expresarte en sociedad es positiva, es propositiva, eso no hay quien lo pare. Y recibes el elogio y la de la sociedad. Incluso leve, estás siempre sintiendo mal por tu propia discapacidad o porque piensas que los demás no te van a aceptar. El problema no el problema lo tienes tú. Bien. Sabiendo que hay vistas muy duras de gestionar el día a día, pero la realidad de cada uno es la realidad de cada uno. La reforma del artículo 49 de la Constitución española era un objetivo que había que cumplir. ¿Cómo te sentiste una vez se votó y se aprobó? Bueno, para mí haber sido ponente de la modificación del artículo 49 de la Constitución ya es un personal y no es fácil modificar la Constitución, solo se ha modificado 3 veces y la tercera esta. Por tanto,
y bueno, pues llamar disminuidos creo que era algo que había que cambiar y bueno, pues en definitiva somos personas. Aunque es cierto que la modificación del artículo 49 va mucho más allá de un cambio de un nombre. Se reconoce, por un lado, la obligación de la Administración y de todas las administraciones públicas por velar por la normalización y la inclusión del colectivo de personas con discapacidad. Por otro lado, se reconoce el movimiento asociativo a reivindicar y, por otro lado, se le da un trato especial de reconocimiento tanto a la mujer con discapacidad como a los niños y niñas. Un momento histórico que no olvidaré nunca y que, bueno, pues como parlamentario haber podido tener esa oportunidad me llenó de satisfacción. ¿Cuáles son los objetivos de AMIA a largo plazo? Bueno, nosotros empezamos con el deporte y es una de las piezas angulares que tenemos que continuar. Tenemos a muchas deportistas en muchas ciudades que están demostrando su valía. Tiene que ver con el entorno de la discapacidad desde el punto de vista de la formación, el acceso al empleo, el acceso a una vivienda accesible, todo lo que es accesibilidad universal. Tenemos que seguir trabajando y sobre todo, siendo una asociación de carácter nacional, pues tener en el foco la próxima década el llegar a cuantos más territorios posible. ¿Qué ha supuesto para ti volver a la presidencia de AMIAP después de tantos años? Bueno, para mí es un reto también, porque bueno, recoger el testigo de mi amiga, mi hermana, que la cual siempre la tendré presente, pues me obliga a estar atento, me obliga a implicarme y sobre todo a trasladar toda la experiencia vital que voy recogiendo a lo largo de para hacer lo mejor posible tu tarea como presidente de la entidad. No sé si sabes, Emilio, que el nombre del podcast, Nadie se queda atrás, es un guiño que hemos querido hacerle a Encarni, que, bueno, no sabemos si exactamente era textual estas palabras, pero sí que hacía referencia continua a que no teníamos que dejar a nadie atrás en el camino y por eso hemos querido incorporarlo. Que nadie se quede atrás demuestra a las claras que es un eslogan de que hay que trabajar sobre todo por las personas que más necesidades tienen. De las múltiples cosas y trabajos que has hecho en diferentes sectores, ¿de cuál estás más orgulloso y por qué? Bueno, yo creo que para mí ser presidente de AMIAP es algo que me llena porque es un proyecto de vida, un proyecto en el que has participado desde el inicio y que permite como proyecto que muchas personas se sientan realizados también en su proyecto vital. Ese, junto con ser alcalde de mi ciudad, que para mí es algo que me ha llenado mucho. Todo. No me quejo porque en cada etapa de mi vida he hecho lo que en ese momento me apetecía y además muchísima gente que ha sido una referencia. Vamos a hacerte unas preguntas un poquito más desenfadadas. ¿Ok? Como te decía, estas son preguntas ya a nivel personal. Bueno, empiezo yo. Si tú fueras un electrodoméstico, ¿cuál te gustaría ser? Nevera. Una nevera. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué? Porque hace que las cosas duren más. Muy y bien. Porque cuando te las comes estando bien. Muy bien. ¿Qué tipo de programas veías cuando eras pequeño? Voy a Marco. Mira, Veía- Heidi era unos dibujos que tenían en cuenta la discapacidad, ¿no? Clara era un personaje que iba en silla de Claro. ruedas. No, así es, así. Series Y Marco, las familias que tienen que emigrar, los familiares que también. Veía Mazinger Z. Muy bien. ¿Cuál es la comida más asquerosa que has llegado a comerte? La comida más, Asquerosa, la que menos te ha gustado. el hígado. A mí me pasa igual, mi madre me intentó colar una vez el hígado y no, eso no acabó bien. El hígado y el cilantro.
El hígado está bueno Son cosas que dependiendo no de quién lo cocine. soporto. Sin embargo, cuando va como ajo mataero de Albacete y del entorno de La Mancha, ahí no, como está, digamos, escondido el sabor, no tengo problema. ¿Cuál es el sitio al que nunca irías? Yo creo que en ningún sitio. Yo no tendría problema en viajar a cualquier sitio e intentar ver la vida que pueda en tu propia... Si hay sitios en el mundo complicados, hay sitios como la India, que no tiene que ser fácil, en África hay situaciones complicadas, pero también en los países occidentales hay espacios complicados. Si tú, por alguna razón, tuvieras que ir al baño y tuvieras un apretón y no hubiera papel higiénico, ¿qué es lo que harías? Pues hacerlo en la parte interior, los calzoncillos, asearme y luego buscar una bolsa para poder meterlo y guardarlo en alguna papelera. Bien, es una pregunta que nos da muchas alegrías, nos da muchas ideas, está muy bien. Vamos a ir concluyendo, Emilio. Ahora Mario nos va a hacer un resumen o una moraleja de lo que ha ido escuchando durante estos minutos. Todo lo que ha conseguido Emilio Sáenz desde el activismo y desde el movimiento asociativo de las personas con discapacidad es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Porque participando activamente en las cosas que te gustan, puedes conseguir grandes metas. Y Emilio Sáenz lo ha demostrado con creces tanto en el deporte como en la política. Incluso ayudando a que la reforma del artículo 49 de la Constitución saliera adelante. Por tantas cosas, Emilio Sáenz ha conseguido ser una persona que ha logrado sus metas luchando activamente por ellas. Bueno, y esto ha sido todo, nuestro primer podcast. Nada, muchas gracias, Emilio, por acompañarnos y que vaya todo muy bien. Y que tengáis mucha salud. Nadie se queda atrás. Un podcast de AMIAB en el que no hay límites, solo sueños.